Saludos cordiales a todos los que estáis viendo María Visión en este momento. Que el Espíritu Santo alegre vuestros corazones y os mantenga firmes en la esperanza. Seguimos meditando sobre los dones del Espíritu Santo. Recordemos que son sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. 7 dones que algunos padres de la Iglesia de Oriente, como Clemente o Filón de Alejandría, compararon con el candelabro de 7 brazos del judaísmo, la menorá. Es una preciosa imagen que simboliza la presencia de Dios en medio de su pueblo. Una imagen que también está presente en el libro del Apocalipsis cuando nos habla de la Nueva Jerusalén. Y en ella no vi santuario, pues el Señor Dios Todopoderoso es su santuario, y también el Cordero. Y la ciudad no necesita del sol ni de la luna que la alumbre, pues la gloria del Señor la ilumina, y su lámpara es el Cordero. Y las naciones caminarán a su luz. Dios es luz, y en Él no hay tiniebla alguna, nos dice también San Juan en su primera carta. Nosotros, peregrinos en este mundo, necesitamos esta luz para que nos guíe por el camino de la vida, pues solo Dios sabe lo que más nos conviene. Por eso, para que no nos perdamos en la bruma y oscuridades del tiempo, Él nos asiste con el don de consejo, que es el don sobre el que versa la catequesis de hoy. Pidamos al Espíritu Santo este don. Ven, Espíritu Santo, inflama nuestros corazones y enciende en ellos el fuego de tu amor. Dígnate escuchar nuestras súplicas y envía sobre nosotros tus dones, como los enviaste sobre los apóstoles el día de Pentecostés. Espíritu Santificador, te rogamos que nos llenes del don de consejo, para obrar de continuo con prudencia, eligiendo las palabras y acciones más adecuadas a la santificación de cada uno de nosotros. Amén. Comenzamos ya con nuestro tema, pero antes es necesario hacer una pequeña introducción, pues el don de consejo que recibimos con el Espíritu Santo presupone en nosotros al menos 3 cosas: la búsqueda del bien, el don de la gracia y la virtud de la prudencia. Veamos en qué consiste cada una de ellas para que entendamos el porqué de este don en nosotros. Primero, el don de consejo presupone en nosotros la búsqueda del bien. Para entender el don de consejo, lo primero que tenemos que considerar es la naturaleza del acto, la importancia de nuestros actos, ya que es el campo de acción de este don. Si miramos el conjunto de la creación, observamos que el hombre es una criatura especial. No es un ser como los demás. Es un ser dotado de libertad y por tanto decimos que es un sujeto moral. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que a diferencia de cualquier otra criatura, el hombre no está determinado por las leyes ciegas que rigen el universo, sino por sus actos. Recordemos que la libertad es la facultad de la persona dotada de inteligencia y voluntad para decidir sin coacción su modo de actuar, que alcanza su plenitud cuando está ordenada a Dios. Obedecer a Dios conlleva siempre en nosotros un rechazo del mal. Él nos advierte de las consecuencias de nuestra elección. Leemos en el libro del Deuteronomio: Pues yo te mando hoy amar al Señor tu Dios, seguir sus caminos, observar sus preceptos, mandatos y decretos, y así vivirás y crecerás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se aparta y no escuchas,
si te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y les sirves, yo os declaro hoy que moriréis sin remedio. No duraréis mucho en la tierra a donde tú vas a entrar para tomarla en posesión una vez pasado el Jordán. Hoy cito como testigos contra vosotros al cielo y a la tierra. Pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida para que viváis tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, adhiriéndote a Él, pues Él es tu vida. El hecho de que sea un sujeto moral, el hombre, quiere decir que es responsable de sus actos, pensamientos, palabras y obras, de lo que hace, pero también de lo que deja de hacer, ya sea por egoísmo o amor propio. Hacer la voluntad de Dios presupone el amor a los hermanos. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado, nos dice el Señor. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vemos, por tanto, que hacer la voluntad de Dios no es solo rechazar el mal, sino buscar siempre lo correcto o lo más perfecto. Este es el dilema del joven rico del Evangelio. Se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es bueno. Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le preguntó: ¿cuáles? Jesús le contestó: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo eso lo he cumplido, ¿qué me falta? Jesús le contestó: si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Y luego, ven y sígueme. Al oír esto, el joven se fue triste, porque era muy rico. Del capítulo 19 del Evangelio de San Mateo. Dios comunica al hombre su querer a través de la voz de la conciencia, pero también por el Espíritu Santo a través del don de consejo, como nos dice nuevamente Jesús. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. Del capítulo 14 del Evangelio de San Juan, y en el capítulo 16 nos dice: muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Segundo de estos presupuestos, el don de consejo presupone la gracia. Dios siempre nos atrae con su amor y su gracia, pero esto no violenta nunca nuestro modo de actuar. El don de consejo es una gracia de Dios. La recibimos en nuestro bautismo, en la iniciación cristiana, pero no la recibimos sola. Además de los otros dones, recibimos también las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, y las virtudes morales infusas, la justicia, la prudencia, la fortaleza y la templanza. Estas virtudes infusas son las que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. Los dones del Espíritu Santo, en cambio, realizan su misión perfeccionando las virtudes. Son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo.
Su modo de operar es enteramente divino. A diferencia de las virtudes, no requiere del esfuerzo humano, pero tampoco actúa al margen de él, ya que hemos dicho que perfecciona las virtudes. Esto es lo que sucede con la virtud de la prudencia, que alcanza su perfección gracias al don del Espíritu. ¿Cómo sucede esto? Veámoslo a continuación. Tercero, el don de consejo presupone la virtud de la prudencia. Todos necesitamos de la prudencia, especialmente aquellos que ejercen una autoridad, ya sea eclesiástica o civil, y también los educadores y padres de familia. La prudencia la ejercitamos a menudo en nuestra vida, por ejemplo, cuando conducimos. La prudencia es ante todo una virtud que adquirimos cuando nacemos para saber conducirnos a través de nuestros actos, juzgando lo que hay en ellos de bueno y de malo. Esta virtud natural es perfeccionada por la virtud sobrenatural de la prudencia, que la recibimos por gracia de Dios, sin mérito alguno en nosotros, y que no tenemos que confundir con el don de consejo. Es una prudencia sobrenatural que me permite juzgar lo que tengo que hacer en un momento dado a la luz de la fe y de la razón. Esta virtud dispone la razón que guía nuestras acciones para discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y elegir los méritos justos para realizarlo. Gracias a esta virtud superamos las dudas sobre el bien que debemos hacer y el mal que debemos evitar. La prudencia tiene tres funciones: deliberar sobre las circunstancias y los medios necesarios para que nuestro obrar sea bueno. Juzga si son tan buenos y adecuados como deberían ser. Manda a la voluntad realizar la acción que ha considerado correcta. La prudencia debe de guiar siempre nuestra vida, como nos enseña Jesús a través de sus parábolas, como la de las vírgenes prudentes o la del hombre prudente que construye su casa sobre roca. Escuchamos lo que nos dice el Señor. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa. Pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se derrumbó, y su ruina fue grande. Del capítulo 7 de San Mateo. Hay veces, sin embargo, que las decisiones no son tan fáciles de tomar. La fe y la razón resultan insuficientes para ello. Son casos en los que el juicio moral es menos seguro. Y no por ello se debe de dejar seguir buscando lo que es justo y bueno y discernir la voluntad de Dios expresada en la ley divina. Son estos casos en los que tenemos que saber que es necesaria la luz del Espíritu para que ilumine mi conciencia y venga yo a saber cuál es la voluntad de Dios, para que no se confunda con la mía, agitada en muchas ocasiones por las pasiones. Es aquí cuando interviene el don de consejo. Cuando nos encontramos ante casos difíciles, ante estos casos de no saber cómo actuar, no nos inquietemos y pidamos la luz de lo alto que saldrá a nuestro encuentro mediante el don de consejo, que enriquece y perfecciona la virtud de la prudencia y guía al alma desde dentro, iluminándola sobre lo que debe de hacer. Necesitamos el don de consejo en situaciones importantes, como nuestra vocación, o cuando deseamos iniciar un camino de perfección evangélica, pero también cuando caminamos entre dificultades y obstáculos
crisis, enfermedad, persecución o cualquier otra circunstancia parecida. A diferencia de la virtud de la prudencia, el don de consejo no actúa de forma discursiva, sino más bien intuitiva. El don de consejo no sustituye o anula la virtud de la prudencia. Dios respeta y hace posible el ejercicio de la prudencia actuando sobre las acciones contingentes a realizar sin alterar su propia naturaleza. Interviniendo directamente, el Espíritu Santo capacita la prudencia para dejarse aconsejar y reconocer en esos consejos la voz de Cristo, que en el movimiento del Espíritu lo guía hacia la plenitud de la comunión con Dios. El acto propio al que el don de consejo mueve al hombre es, por lo tanto, saberse aconsejar, reconociendo en ella la voz de Dios. De esta forma, hace suyo el consejo divino que identifica con la caridad de Cristo. Es entonces cuando el don de consejo actúa como un soplo nuevo en la conciencia, sugiriéndole lo que es lícito, lo que corresponde, lo que conviene más al alma. Se ve con más claridad lo que hay que hacer en una determinada circunstancia, por muy dificultosa que parezca. El cristiano que busca la perfección, ayudado por este consejo, acaba finalmente penetrando en el verdadero sentido de los consejos evangélicos, en especial los que se manifiestan en el Sermón de la Montaña. Para acabar, pasemos ahora a ver cómo nos disponemos para mejor recibir este don del consejo de Dios. Tenemos que tener en cuenta al menos 10 recomendaciones. La primera, llevar siempre una vida de gracia. Tenemos que tener muy claro que el pecado nos aleja de Dios. En segundo lugar, ejercitarse en la virtud de la prudencia, dejándose aconsejar y discerniendo en cada caso particular el buen fin de nuestros actos, eligiendo los medios correctos y adecuados para realizarlos, sabiendo que el fin nunca justifica los medios. En tercer lugar, evitar las faltas contra la prudencia. Las faltas que solemos cometer en este sentido pueden ser de dos tipos, o por exceso o por defecto. Las faltas por defecto son, en primer lugar, la precipitación, por la que emprendemos una obra sin deliberación suficiente sobre los medios para realizarla. En segundo lugar, la desconsideración, que juzga acerca de estos medios antes de haberlos examinado suficientemente. En tercer lugar, la inconstancia, que nos hace cambiar de opinión sin razón o justificación suficiente. Y en cuarto lugar, la negligencia, por la cual no buscamos un consejo apropiado antes de decidir una acción. Luego tenemos las faltas que se oponen a la prudencia por exceso, que son, en primer lugar, la prudencia mundana, que limita la deliberación a preocupaciones meramente temporales. La astucia, que emplea medios tortuosos y perversos para lograr un fin. En tercer lugar, la excesiva solicitud o el apego desmedido a las realidades temporales. Y en cuarto lugar, la preocupación por el futuro, que implica cierta desconfianza en la divina providencia. Seguimos con las recomendaciones. Cuarto, vivir en la presencia de Dios, reconociéndole en cada acontecimiento de nuestra vida. Quinto, ser humildes, sabiendo, como dice Santa Teresa de Jesús, que humildad es andar en verdad. No somos Dios, sino criaturas, y aunque humanas, no dejamos de ser criaturas formadas del barro. Recordemos
que las palabras hombre y humilde tienen la misma raíz, humus, tierra. Sexto, qué importante es el silencio interior para escuchar. Tenemos un maestro interior. Prestemos también atención a nuestro interior, que es morada del Espíritu Santo, pues nos dice San Pablo que llevamos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Escuchemos la experiencia de San Agustín cuando descubre esta presencia en su alma. Habiéndome convencido de que debía volver a mí mismo, penetré en mi interior, siendo tú mi guía, y ello me fue posible porque tú, Señor, me socorriste. Entré y vi con los ojos de mi alma, de un modo u otro, por encima de la capacidad de estos mismos ojos, por encima de mi mente, una luz inconmutable, no esta luz ordinaria y visible a cualquier hombre, por intensa y clara que fuese, y que lo llenara todo con su magnitud. Se trataba de una luz completamente distinta. Ni estaba por encima de mi mente como el aceite sobre el agua o como el cielo sobre la tierra, sino que estaba en lo más alto, ya que ella fue quien me hizo. Y yo estaba en lo más bajo, porque fui hecho por ella. La conoce el que conoce la verdad. Del libro de las Confesiones, del libro séptimo de las Confesiones de San Agustín. Continuamos. 7. Fiarme siempre de Dios. Él siempre quiere lo mejor para mí. 8. Tener como criterio en nuestros actos, buscar en toda ocasión la gloria de Dios y la salud del alma, no pensando solo en nuestro bien, sino también en el de los demás. Nosotros somos nuestros peores consejeros. Estamos ya en el noveno, en la novena recomendación. Dejémonos pues aconsejar y guiar por los que tienen una mayor experiencia de Dios y seamos dóciles y obedientes al amor de Dios y no nos resistamos a su querer, engañándonos a nosotros mismos. Recordemos lo que dice Jesús sobre los que anteponen su querer al de Dios. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no carga con su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. Del capítulo 10 de San Mateo, del Evangelio de San Mateo. 10. Y último consejo. Orar y pedir, pues todos necesitamos el don de consejo. Terminemos pues pidiendo al Señor docilidad de espíritu para dejarnos aconsejar y por encima de todo buscar siempre la gloria de Dios y la salvación de nuestras almas. Y pidámoselo por medio de Nuestra Señora del Buen Consejo. Madre del amor y guía del alma que espera en ti, Madre mía, vuelve tus ojos a mí. Como estrella de los mares, como estrella de las almas, tú consuelas los pesares y tú las tormentas calmas. Tú que sabes la amargura del que llora sin consuelo, alúmbrame, Virgen pura, la senda que lleva al cielo. Luz del pobre peregrino, estrella de salvación, brilla siempre en mi camino y brilla en mi corazón. Madre fiel del buen consejo, siempre guíame en bondad, en mi vida se reflejo de la perenne alabanza. Amén.